Luis Garicano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estábamos enfrascados, ya sabe usted, en esta situación y los riesgos que puede tener para que lleguen los fondos europeos. ¿Peligran, usted que además está allí, en la Unión Europea o donde se cuece la política de la Unión Europea, peligran los fondos europeos si el gobierno persiste en seguir adelante con el cambio en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pues mire, la realidad es que la situación en Europa es bastante delicada, más de lo que hubiéramos pensado, porque hay un enfrentamiento muy serio entre países del este que están, digamos, tratando de evitar que se ponga una condición del Estado de Derecho, y los países del norte que todavía no han ratificado su uso. Y claro, el que España venga ahora añadiendo problemas de Estado de Derecho no ayuda. Entonces, en primer lugar, peligra el paquete en su conjunto, los 350.000 millones. Y en segundo lugar, si finalmente hay un instrumento de Estado de Derecho como quiere Europa poner, pues la realidad es que ese instrumento podrá usarse para exigir que no se hagan reformas como esta, porque recordemos que Europa ha parado una reforma exactamente igual en Polonia de la justicia, que era que se pudieran nombrar los jueces de esta misma manera. Usted ha dicho que esto sería un retroceso enorme de nuestra democracia. Sí, me parece que no hay un problema más grave en la democracia que se pierda la confianza en la justicia porque la mitad del país la nombre contra los otros, digamos. Ese es el problema grave, ¿no? No hay ningún país de Europa, salvo Polonia, donde eso suceda. En todos los países hay un sistema de mayorías muy, muy, muy reforzadas en los que se refieren consensos, con muchos jueces nombrados de fuera, etcétera, para asegurar que el Poder Judicial es independiente, que es la clave de la democracia y del Estado de Derecho. A ver, Manolo Pérez Alcázar quería preguntarle. Señor Garicano, buenos días. Adelante, muchas gracias. Sí, buenos días. Desde el gobierno de España han querido desvincular la polémica de la posibilidad de que se puedan perder o que se puedan retrasar la llegada de los fondos, especialmente el fondo COVID, el fondo extraordinario que se anhela como agua de mayo en el presupuesto del próximo año. ¿Realmente hay peligro de que se puedan perder esos fondos? Yo sí que lo veo. Creo que el gobierno de España está siendo un poco... no sé, que está tomando una decisión que no está midiendo, ¿no? Que no está entendiendo lo que sucede en Bruselas. Creo que haría bien el presidente Sánchez en escuchar el discurso de la portavoz socialista al respecto, que hizo antes de que sucediera todo esto, diciendo ni un euro europeo para quien no respete el Estado de Derecho. Y esto es la posición del Partido Socialista Europeo y es muy similar a la posición del Partido Popular y del Liberal, ¿no? ¿Y cuál es la salida a la situación actual en la que está el Poder Judicial, con varios magistrados con su mandato caducado? Bueno, lo que está claro es que ya preocupaba en Europa la forma de designación. Vayamos hacia una forma de designación más independiente y no, digamos, como esta que es poco independiente no nos funciona, vamos a una todavía menos independiente. O sea, la modificación hay que hacer la dirección contraria. En la dirección, por ejemplo, por poner un ejemplo lo más sencillo posible. Podríamos ir a la designación de los jueces por los jueces, pero si eso no convence, podríamos ir a un sistema en el que los jueces hubiera un sorteo para ocupar estos cargos, que son, en realidad, más que cargos, es una carga, alguien tiene que ocupar esos puestos, desde los jueces con más años de carrera y mejores resultados, se podría hacer un sorteo, por ejemplo, y eso es una cosa perfectamente posible que se hace en otras instancias. Si me permite una más en otro sentido, porque durante el Consejo que se está celebrando en Bruselas hemos podido conocer algunos detalles del plan presupuestario que presenta el Gobierno, en concreto en materia fiscal, una subida de impuestos que oscila entre los 6.000 y los 9.000 millones. No sé si ha tenido ocasión de leer que se baraja una subida del IVA, se plantean algunas tasas nuevas a las bebidas azucaradas o la entrada en vigor de la Google y la Tobin, incluso se habla de las rentas altas, aunque no se concreta. La líder de su partido está negociando el presupuesto con el Gobierno de España. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se establezca para el próximo ejercicio una subida de impuestos de este calibre? Pues la veo con preocupación. Creo que las cuentas que ha hecho el Gobierno no cuadran por ninguna parte. Dese cuenta que la predicción de incremento del PIB es prácticamente del 10% para el año que viene. O sea, es una recuperación que nos deja básicamente en un año, según esas cuentas, en donde estábamos en 2019, como si 2020 no hubiera sucedido. Creo, sinceramente,
que eso no va a suceder y que en ese sentido la previsión de ingresos que se está planteando es extremadamente optimista, y creo que incluso la predicción de recaudación con las subidas de las que se ha hablado no encaja. Me imagino que tendrán guardadas subidas muchísimo mayores, o que simplemente van a dejar que el agujero crezca. Y medidas de control de gasto corriente y de gasto estructural, de gasto a largo plazo, que es lo que hay que asegurar para que las cuentas cuadran, no las vemos. Quiero decir, se ha anunciado subida de sueldos, subida de pensiones, se ha anunciado subida de sueldos de funcionarios. Creo que la cosa no cuadra. Esto quiere decir, señor Garicano, que en estas condiciones ustedes no aprobarían, no apoyarían el presupuesto. No, eso yo no estoy diciendo, porque yo no estoy involucrado en el negociación del presupuesto español, estoy en la negociación del presupuesto europeo. No, pero quiero decir que el presupuesto que sigo con cuidado y con detenimiento de la negociación es el europeo, que es donde estoy en habitación, digamos. Y yo no conozco los detalles de la negociación presupuestaria en España. Comenzaba usted diciendo que Pedro Sánchez no se entera de lo que pasa en Bruselas o de lo que piensan en Bruselas, pero ¿está allí? ¿Se encuentra allí ahora? Yo diría que entiende que en Bruselas hay una simpatía hacia los problemas que hemos tenido en el sur de Europa y a todo el problema que ha habido con la pandemia, pero no entiende hasta qué punto la imagen de España se puede poner en riesgo y las cosas pueden girar muy rápidamente si toma este tipo de decisiones tan inusuales en el marco europeo y en el contexto europeo, como son hacer un giro en el Estado de Derecho. Recuerde que España, nosotros llevamos ya muchos años defendiendo de una manera a ultranza, digamos, el honor de España y el buen nombre de España contra los separatistas que todo el rato están diciendo que España no es Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos temas son muy delicados y España está bajo lupa. Tenemos que ser los más claros, los más transparentes y los que menos problemas con estos temas vemos, la verdad. Luis Garicano, eurodiputado por Ciudadanos, gracias por estar con nosotros. Un saludo y que tenga un buen día. Adiós. Gracias, igualmente.